amigos y amigas? Bienvenidos al capítulo 17 del curso taller Conciencia, Valores y Actitud de Servicio. Me es grato saludarlos nuevamente y en esta ocasión en compañía de Eduardo Bonilla. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Isela y amigos? Gracias por acompañarnos en la continuación de nuestra serie. En esta ocasión, el doctor Ovalle Fernández explica la trama de la codificación de la experiencia intrauterina en la que asegura el ser humano se encuentra en un estado de conciencia simplísima. Y en ese orden de ideas, el expositor establece que cuando nacemos aún nos falta mucho desarrollo, como por ejemplo la estatura física, la maduración sexual y la maduración de la conciencia. Más adelante, nuestro conferencista cita al ilustre pedagogo y psicólogo suizo Jean Piaget, quien retoma del estudio del desarrollo y despliegue de las 4 etapas del individuo. La primera, la sensorial motora; la segunda, la preoperacional; la tercera, la operacional concreta; y la cuarta y última, la formal operacional, compleja o abstracta. Vamos pues a este nuevo capítulo del curso taller Conciencia, Valores y Actitud de Servicio. Comenzamos. Les dio una denominación específica, no tiene tanta importancia decirlo, COEX le llaman, como codificación de experiencias intrauterinas, y señaló 4 momentos. Uno, que es lo más parecido al paraíso, porque la criatura ya existe, pero todo lo hace por él el vientre de su madre. Entonces, por eso es lo más parecido al paraíso, porque la criatura ya existe, pero no tiene que ir a trabajar, no tiene que pagar impuestos, no tiene que batallar con el jefe o con los amigos. Pues es el paraíso, pues. Dice que después, cuando evocamos esos momentos, son los estados de gracia que experimentamos cuando estamos en el mundo, de verdadera felicidad. Hay otro momento en el que en el líquido amniótico empiezan a llegar unas sustancias químicas que anuncian la proximidad del nacimiento, y eso después en la vida lo asociamos con los estados de incertidumbre. La criatura no dice, ahí están esas sustancias, no, siente que algo pasa. Otro momento es cuando empiezan las contracciones que anuncian la proximidad del nacimiento, y es un momento catastrófico y terrible que asociamos también a los momentos más terribles de nuestra existencia, según él. Y finalmente, el más terrible, y comprenderás el crucial, el más hermoso, que es el momento del nacimiento, pero que es paradójico, porque es también lo más parecido al miedo a la muerte, porque de hecho la criatura muere a un estado en el que no tiene que hacer nada, todo depende del cuerpo de su madre, se extingue para él un medio acuático en el que ha estado viviendo y emerge a un mundo aéreo, en el que por floja que vaya a ser esa criatura, lo menos que tiene que hacer por su cuenta es respirar. Entonces, esas 4 etapas que podrían, y a algunas personas para parecerles fantasiosas, poco a poco la ciencia experimental lo ha ido comprobando. ¿Qué te digo? El día de hoy se sabe perfectamente por estas sondas microscópicas que se pueden introducir, que un feto, una criatura, cuando está en el vientre de su madre, ve. A los 3 meses y cuarto, 3 meses y medio, una criatura ve. ¿Qué ve? Pues ve como anaranjadito, ve colores. ¿Cómo se sabe que ve? Por esas sondas que te estoy diciendo, se le coloca una lamparita frente al ojo, se prende la lamparita y entonces adentro la criatura se tapa con el brazo. Más o menos entre el 4º y el 5º mes, por procedimientos semejantes, una criatura oye. De hecho, en algunos institutos les dicen a las madres, háblele y cántele como si ya hubiera nacido, porque cuando nazca recordará las canciones que usted le haya cantado. Por eso hay unos aparatos para ponerle música, generalmente relajante a las criaturas, pero habrá quien quiera ponerle rumba flamenca o la va en gusto. ¿Para qué se le pone si no percibe? O eso que se les pone para que recuerden las palpitaciones de la madre. ¿Por qué te estoy diciendo esto?
Porque la conciencia, como todo, como la vida, son cosas que no aparecen de repente, sino se manifiestan como un botón que luego va a desplegarse, como dije, cada vez con mayor esplendor, con mayor riqueza. Y otra cosa que se ha descubierto y que es verdaderamente, inquietante, interesante, es que dentro del vientre de la madre, las criaturas duermen y despiertan. Pero no solo duermen y despiertan, eso es poco decir. Las criaturas sueñan cuando son fetos, sueñan. Lo menos que uno se puede preguntar, pues, ¿qué soñarán tú? Si no han tenido, ¿qué soñarán? ¿Cómo se sabe que sueñan? Algunos entre nosotros deben saber que cuando estamos dormidos nuestros ojos están quietos, pero cuando viene el periodo de sueño los ojos se mueven rápido. No recuerdo el lapso, creo que es cada 90 minutos, no lo des por hecho, pero por ahí. Todos soñamos, no todos recordamos los sueños. Si alguien no los recuerda, es fácil proponerse recordarlos, y recordarlos inclusive, pero no todos los recuerdan, pero todos sueñan, porque todos tienen eso que se llama movimiento rápido de ojos, o movimiento ocular rápido, MOR le llaman, y en inglés tiene otra denominación, otras siglas. Pues se encuentra que las criaturas, cuando son fetos y están en el vientre de la madre, no solo duermen y despiertan, sino también tienen el movimiento cíclico rápido de ojos que denota el estado de sueño. Ahora, por lo tanto, ahí hay una forma elemental, simplísima de conciencia, pero la hay. ¿Cómo se despliega o cómo se manifiesta el cambio de nuestro cuerpo físico mientras estamos en el vientre de nuestra madre? Ahí hay otra enseñanza. Otra enseñanza que no puedo de ninguna manera omitir, porque es una enseñanza evolutiva, otra vez, que corresponde a cómo, a medida que hay cambios en el aspecto externo, tiene que haber cambios en el proceso interno. Pero sobre todo demuestra uno de los principios que mencioné cuando hablé de los principios evolutivos que están presentes en todos y que denominé memoria, es decir, que van surgiendo cosas nuevas que se trasciende, pero se incluyen ciertos elementos. Hay una especie de retención selectiva de aquellos procesos o formas que demostraron funcionar, que acreditaron su eficiencia vital y permitieron a los seres humanos llegar más lejos. Es un fenómeno que se conoce como recapitulación y que fue sospechado por un señor de apellido Bauer y desarrollado en detalle por un alemán, un sabio alemán llamado Ernst von Haeckel, que cuando lo presentó de una manera imperfecta y durante un tiempo fue prácticamente desechado, hasta que la investigación moderna viene otra vez a darle el sitio que le corresponde, sobre todo porque se corresponde con la moderna investigación genética. Von Haeckel, todos alguna vez tuvimos contacto con alguna teoría suya, porque se metió en muchos campos. Por ejemplo, alguna vez escuchamos que una de las hipótesis del origen del hombre americano es que pasó por el estrecho de Bering. Pues esa es una tesis de von Haeckel, pues, aunque no sabemos qué es de él. Esto que te voy a mostrar ahora también lo es. ¿En qué consiste esta recapitulación? Consiste en lo siguiente: en que la naturaleza muestra en la etapa no fetal, en la etapa embrionaria, que todos los seres vivos,
pero ocupémonos del ser humano. Que los seres humanos, mientras están atravesando por la forma o por las etapas embrionarias, no tienen forma de seres humanos. Es decir, morfológicamente, por nuestra apariencia, no somos seres humanos chiquitos, con nuestros ojitos, nuestro pelito, nuestras uñitas, no, sino que tenemos otras formas que recuerdan otras etapas de la existencia de la vida en la tierra y que se asocian o se asemejan a la forma de otras criaturas. De un reporte científico te leo algo muy aceleradamente. Todo empieza por una célula simple semejante a un protozoo. Pasan unos cuantos días y el embrión adquiere la forma. Estoy hablando de formas, de apariencias. No te vayas a sentir ofendido u ofendida como persona. No. Después se adquiere la forma de una esponja. En la tercera semana adquiere el embrión la forma de un gusanito segmentado. En la cuarta semana nos aparecen huesos. Empezamos a ser vertebrados, pero nos aparecen arcos branquiales en lugar de pulmones, arcos branquiales, como agallas de un pez. Después nos sale cola y crece mucho. En la quinta semana aparecen las grandes divisiones del cerebro y empiezan a manifestarse como unos pequeños primordios lo que van a ser nuestras extremidades, brazos, piernas, pies, manos. Nada más que en el momento en que aparecen, no salen así, no chisporrotean de repente, sino que cuando se manifiestan tienen la forma de aletas. En la sexta semana nos aparecen los ojos, pero ¿dónde? ¿Donde los tenemos los seres humanos? No, donde los tienen la inmensa mayoría de los animales, a los lados de la cabeza. En la séptima semana nos aparecen los caracteres sexuales, pero en todos los casos no aparecen esos caracteres sexuales diferenciados como varón y hembra, sino que son indiferenciados. La gónada, que es donde se van a ubicar los caracteres sexuales primarios, los más subrayados, tienen una conformación uniforme, o voy a decirlo con mucha mayor claridad, en mérito de un compañero de apellido Sili, con quien estaba platicando antes de empezar esta reunión, se muestran en todos los casos como caracteres femeninos, no masculinos, femeninos. Lo que muestra de una manera tangible que el patrón básico de la naturaleza es el femenino, es el patrón básico. Todo lo contrario de lo que en algunos momentos enseña el prejuicio. Prejuicio que atrapó muchas mentes, incluyendo grandes cabezas como el maestro Freud. ¿Qué decía? Una de las cosas que Freud decía es que las mujeres tienen envidia del miembro masculino. No se le ocurrió decir que los varones podían tener envidia del vientre femenino, ¿no? Lo que pasa que eso es el prejuicio ideológico. La naturaleza enseña otra cosa. La naturaleza enseña que el patrón básico es el femenino. Y todos nosotros, los varones, tenemos evidencias en nuestro cuerpo, que podríamos decir evidencias biológico-arqueológicas, que demuestran que en algún momento de la etapa embrionaria estuvimos todos preparados para nacer mujeres.
Y fue el cambio de un solo gen, como si fuera un cambio de vía, que hizo que la conformación, como al pasar el tren, derivara por distintas, por la testosterona y por otros estímulos, adquiriera la conformación masculina. ¿Cuáles son algunas de esas evidencias arqueológicas? Yo te digo, a ver, mi lord, a compañeros varones, ¿por qué tenemos tetillas los varones si no vamos a amamantar a nadie? Tenemos tetillas porque el más macho de los machos, no, ya lo dije, siempre que se habla de machos, aunque sean seres humanos, se está hablando de bestias. No, el más heterosexual de los heterosexuales, déjame que lo diga, el más heterosexual de los heterosexuales estuvo preparado para nacer mujer. Y fue un cambio el que hizo que naciera varón. Por eso nace con tetillas. ¿Para qué las tenemos? ¿Para vernos más atractivos? No, hombre. Las tenemos porque estuvimos preparados para eso. De tal manera que para bajarle los humos un poco así a los machos, pues, hay que decirles que todos los varones, en razón de la etapa embrionaria, todos los hombres somos mujeres modificadas. No digo mujeres alteradas porque ahí sí como que se enojan mis compañeros, pero esa es la verdad. No tengo tiempo en este momento, pero probablemente cuando abordemos nuestras preguntas y respuestas, si nos damos tiempo, porque me falta la exposición para no perder la continuidad, me gustaría proyectarte algunas imágenes, pero tengo que trabajar ahí medio minuto, pero no quiero distraerte, algunas imágenes que nos recuerdan también por otra vía cómo el patrón femenino es el básico. Por supuesto, el varón cumple una función esencial, pero el básico, la vida, es lo femenino. Bueno, total. Más adelante, en la 8ª semana, adquirimos ya una conformación más humana, tenemos un rostro como muy primitivo, como de primate, y en la 9ª, 10ª semana, ahí sí, dejamos de ser embrión y pasamos a ser feto. ¿Qué es lo que muestra esa etapa? Que se van recapitulando, como revisando otras etapas de la historia, no tu historia personal, sino la historia de la vida, del fenómeno vida en la Tierra, hasta que finalmente aparece esto. Es como cuando a ti te encargan hacer un documento en tu trabajo. ¿Qué haces? Bueno, pues primero haces un borrador y después, cuando tienes que hacer el texto definitivo, pues haces bolita el borrador y lo desechas. Tomas del borrador lo que te sirve. Eso es exactamente lo que ocurre. Yo te voy a proyectar ahorita unas láminas que de manera muy rápida describen el fenómeno que te acabo de platicar. Y aunque hay ahora filmaciones mucho más elaboradas en movimiento, algunas de estas fotografías, no todas, algunas no han sido superadas. Fueron tomadas por un fotógrafo de cuestiones biológicas llamado Lennart Nilsson, y algunas son verdaderamente extraordinarias. Todas corresponden a embrión humano, de tal manera que muy rápidamente te las voy a proyectar. Primero, para que no queden como mera fantasía, te muestro a estos personajes que mencioné: Otto Rank, trauma de nacimiento, aquí Arthur Janov, el Primal Scream, Stanislav Grof, Albert Hoffmann y este hombre, este alemán llamado Ernst von Haeckel. Y ahora sí, muy rápidamente, yo podría proyectarte muchas menos láminas, pero me he dado cuenta que la secuencia se entiende mejor si lo vemos todo, deteniéndonos en lo que nos interesa, pero las otras muy rápidamente. Esta fotografía corresponde a 2 horas posteriores al encuentro amoroso. Aquí tú ves el óvulo y estos chiquitines son los espermatozoides que se andan acercando. Aquí están llegando al óvulo
los espermatozoides. Esta especie de inmensa roca porosa es el óvulo y estos chiquitines pues intentan penetrarlo. Para hacerlo, el espermatozoide o los espermatozoides utilizan su colita, como se sabe. Es una colita vibrátil, con lo que van avanzando, pero cuando llegan al óvulo, sustituyen ese movimiento vibrátil por uno de tirabuzón para romper la pared y después lo desechan la colita. Es como la cápsula espacial, lo importante va en la punta, en la cabecita. Y lo otro es, simplemente ahí va combustible y es para moverse. Cuando llegan, no lo necesitan y entonces pierden la colita. En el momento en que uno penetra, entonces el óvulo hace cuenta que manda a cerrar simultáneamente todas las puertas de palacio para que no pueda haber una segunda fecundación del mismo óvulo. Esta fotografía es formidable. Es el momento mismísimo momento de la concepción. ¡Qué prodigio! Aquí lo primero que llama la atención es la cara de satisfacción de este cuate, por supuesto. Pero no es a eso a lo que quiero referirme, sino a ver con detalle el momento mismo en que está perdiendo la colita. Acá esta figura, que es el espermatozoide, es, por eso se dice aquí, el Big Bang vital, está estallando. Y esto que parece un absoluto desorden, no lo es, está perfectamente codificado. Y va a mezclar su información química con la información química del óvulo, de donde van a salir todas las características de nuestro cuerpo, tal como somos, el color de tus ojos, tu estatura, tu pelo, etcétera, etcétera. 20 horas después del encuentro amoroso empieza la división, bueno, desde un principio, pero ya se puede constatar la división celular. Se va duplicando y duplicando y duplicando. Aquí hay aparentemente 2, pero son 4 células ya, porque 2 están de este lado, pero 2 están del otro lado. Y tú alcanzas a ver que este producto va como envuelto en una especie de cascarón. Hay una, este sigue de latoso, ¿no? Con el disgusto de la... Cada 12 horas hay una nueva división. Acuérdate lo que dijimos de la duplicación del ajedrez. Y las cifras no alcanzan para hacer 64 duplicaciones. Imagínate, cada 12, 13, 15 horas, una nueva división celular, hasta alcanzar aproximadamente 500 duplicaciones. Cada uno de nosotros es un microcosmos, pero cosmos al fin, inmenso. Aquí la duplicación continúa y vas viendo que se vuelve un racimo de células. Células que son totipotentes, aquellas de que platicamos en otro momento. Entre los 4 y 5 días, estas células son pluripotentes. Yo te muestro esto aquí, es, por si te interesa el tema, es el ejemplar de National Geographic que todavía no sale, todavía no circula. Como tu servidor tiene una suscripción, cuando estás suscrito te llega un poquito antes, pero es el que va a salir al mercado. Y tiene toda la explicación de lo que significan las células madre, de las que se puede reproducir para la propia persona sus propios órganos cuando llegue a tener dificultad. En eso está orientada la investigación. Aquí es el tamaño real que tiene una célula totipotente en ese momento, fotografiada cuando ha sido colocada en el ojo de una aguja. Esto ocurre a los 4 o 5 días en que pierde su cascarón y sale el material genético. Y aquí sí, ese material genético a los 8 días tiene la forma que cuando lo leí mencioné que es lo más parecido a una esponja. Bueno, no lo es, pero su apariencia, por supuesto, no es la de un ser humano chiquito. Cuando menos
no se parece al abuelo o a la mayor parte de los abuelos, pues. Esta excrescencia que se ve aquí es una sustancia que le está avisando al resto del cuerpo, al cuerpo femenino que está embarazado, y lo que permite la detección temprana de los embarazos por los medios fáciles que se venden en las farmacias. Después empiezan a tenderse estas líneas que son primeras conexiones nerviosas y también esqueléticas. A las 3 semanas, así es la formación por la que pasa un ser humano, y aparecen arcos branquiales. Después, esta es la forma del embrión a las 4 semanas, es como un gusanito segmentado, ahí se ve la segmentación, este es el corazón, y empieza a aparecer una colita. Colita que va a crecer poco a poco bastante. Claro, ya cuando vamos a nacer, la colita se vuelve muy chiquita y es lo que al final resulta ser, obviamente, nuestro coxis. Todavía hay seres humanos, como un efecto residual, algunos seres humanos todavía nacen con un coxis más desarrollado, pero son excepcionales, pues, entre millones. Uno que todavía nace con una prolongación, una especie de colita, pero si entre nosotros hay alguien así, pues no la va a andar enseñando, ni tú le puedes decir, a ver, enséñame la colita, es una cosa médica, pero hay que saber qué ocurre, pues. Y esa cola, mira cómo crece. Este es un embrión humano, que por supuesto hace pensar más en un diminuto animal prehistórico que en un ser humano. Este es dibujo, pero para ayudar a la comprensión de esta fotografía, en que todavía se ve la segmentación. A las 5 semanas nos aparecen los ojos. Pero mira dónde. Esta es fotografía de una tortuga, de una serpiente, no, de un embrión humano. Más adelante van a aparecer los miembros. Pero ¿cómo aparecen? Este instrumento prodigioso del ser humano no tuvo desde un principio esa forma. Como digo, no apareció repentinamente como los payasitos cuando se abre una caja y salta. No. Fue adquiriendo, aquí están los deditos más pegados y más cortos. Antes estuvieron unidos como estarían en un palmípedo, pero cuando se manifestaron por primera vez, se notaron o advirtieron con la forma de aletas. A las 6 semanas vamos adquiriendo esta forma, un poco porcina. Esta no tiene que ver tanto con nuestro tema, pero lo menciono porque la mayor parte de los varones lo ignoran y casi ninguna mujer, pero también algunas mujeres. ¿Y qué es? Que la sangre del bebé no se mezcla, ni una gota, con la sangre de la madre. ¿A través de qué? Bueno, de la tarea de aislamiento y nutrición que realiza la placenta, de donde las criaturas tampoco son un chipote que le sale a la madre, sino son seres autónomos, individuales, por definición. A las 6 semanas estamos así, ahí los deditos todavía están pegados, como se puede ver, todavía tiene la forma de una paleta, aquí también. Aquí están las neuronas, es una fotografía de las neuronas, que fíjate nada más, aparecen 100,000 neuronas nuevas cada minuto. Y además de las neuronas, conexiones entre todas ellas, muchas, varias, sinapsis entre todas ellas. Y aquí sí, por supuesto, nuestro ser, este embrión, tiene una forma ya más aceptable. La mera verdad, si te regalan un peluche con esta forma, pues ya lo recibes y te inspira cierta ternura.
Aquí donde pongo esto, me parece importante decir que cuando nacemos, la mayor parte de nuestras neuronas que se formaron antes ya han muerto, han sido sustituidas por otras. Sin que esto sea un dato definitivo, lo que es una de las explicaciones es porque unas son las neuronas que necesitas, por ejemplo, para hacer funcionar arcos branquiales, y otras las neuronas que necesitas para hacer funcionar pulmones. De tal manera que sí hay una sustitución. Y ya no en la etapa embrionaria, sino en la etapa fetal, antes de nacer hay esto que se llama lanugo, que cubre todo el cuerpo, que es toda una pelambre, y que también se considera como un elemento residual, vinculativo, con etapas previas de la vida en la Tierra. Y a las 9, 10 semanas, ahora sí, ahí hay algo que tiene la forma de un ser humano, terminado, como bebé. Y como te decía, a las 13 semanas, estos ojitos ven allá adentro. Pero podemos decir efectivamente que está terminado, pues hasta cierto punto, es decir, morfológicamente ya tenemos la forma de un ser humano pequeño. ¿Pero estamos terminados? No, somos muy pequeños. ¿Por qué nacemos a los 9 meses normalmente? Por un acto de piedad de la naturaleza con las madres. Imagínate que naciéramos maduros como las manzanas. Digo, si ya apenas se puede pasar la cabeza de los niños y niñas a través de la estructura ósea de las madres, imagínate que naciéramos adultos, igual que el resto de los animales. No se puede, pues. Solamente algunas tradiciones, algunas leyendas por allí, en el taoísmo, alguna tradición dice que Lao Tse nació de su madre virgen a los 50 años de edad y ya con el pelo y la barba blancas. Pobre madre la de Lao Tse. Y además qué espanto, imagínate. No, cuando nacemos no estamos terminados. ¿Qué nos falta? Nos falta alcanzar nuestra estatura normal, primero. Segundo, la maduración sexual. Tercero, la maduración de la conciencia. De tal manera que cuando salimos al mundo, salimos a terminarnos. Nada más que ahí ni siquiera la sociedad puede actuar como una placenta que haga el trabajo por nosotros, sino que cada quien lo tiene que hacer. Y la verdad, si hemos de ser sinceros, ¿en qué momento dejamos de formarnos? Estamos terminados. ¿Sabes cuándo? Cuando morimos. Porque mientras hay vida y hay conciencia, estoy hablando de verdadera conciencia, hay posibilidades de crecer. Pero ya no estamos hablando de crecimiento físico, corporal, sino estamos hablando de desarrollo interior, que es diferente. Y ese corre por cuenta de cada quien. De tal manera que casi se podría decir que más que preguntar qué o quién soy yo, habría que conjugar en gerundio, siempre, cómo voy siendo. Porque para ponerlo rígido, esa pregunta solamente podría hacerse en el momento de morir diciendo ¿qué o quién fui? Pero esa ya no la puedes contestar, de tal manera que tenemos que acostumbrarnos a saber que es un desarrollo que implica atención. Aquí sí, ya nos asomamos al pensamiento de Piaget, que consiste en el desarrollo o el despliegue, como te había yo dicho, de 4 etapas, que él mismo muestra aquí. Una etapa, voy a decir sus denominaciones, las de él, porque aquí vamos a usar otras. ¿Por qué otras? No es por enmendarle la plana a este sabio. Es como Mozart este señor. Aprendió a leer como a los 3 o 5 años. Y su primer trabajo científico lo entregó a los 10 años de edad. Piaget.
Hay que saber. No, es porque las denominaciones de él están ligadas a la percepción, al conocimiento, y las nuestras están intencionadamente ligadas, o ligamos estos momentos a los despliegues de la autoconciencia o del yo, nada más por eso. Es decir, es por razones pedagógicas. Él habla de una etapa sensorio-motora, aquí hay un niño que tiene tapados los ojos, ahorita te hablo de eso, una etapa preoperacional de los 2 a los 7 años, antes de los 2 porque no hay noción del yo. Luego una etapa operacional concreta y otra formal, operacional, compleja o abstracta. Bueno, ahorita vamos, es este hombre. Bueno. En todos los casos a los que nos vamos a asomar, lo que vamos a ir constatando es cómo a medida que se pasa de etapas o niveles inmaduros a etapas más complejas, vamos constatando en todos los casos el despliegue de un proceso de descentramiento. No es más que eso. O sea, una conciencia, ¿cuántas veces he dicho la palabra inclusión? Una conciencia más incluyente. Es relativamente sencillo. Entonces vamos a asomarnos. ¿Cuál es el primer dato? El primer dato es, o el primer yo que aparece, es el yo físico. Las criaturas cuando están en el vientre de su madre y cuando nacen no tienen conciencia de yo. Esa conciencia que en algún momento dado llamé ser sentiente está fundido, y si prefieres la expresión, confundido con la naturaleza, con su medio. Y cuando nace, eso se prolonga. En el momento de nacer, los bebés son todo boca, y el mundo es todo comida o alimento. Recién nacido se le ofrece al bebé el pezón de la madre, lo va a chupar. Se le ofrece el biberón, lo va a chupar. Le das el dedo meñique, lo va a chupar. Le das la punta de la sábana, la va a chupar. Pero cuando el bebé tenga 4 o 6 meses, ya no le puedes dar gato por liebre. El bebé ha aprendido cómo es el mundo, y lo que no corresponda a la comida lo va a rechazar. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Lo que empieza a ocurrir es que el bebé dice, nace el yo físico, empieza a decir, el mundo está acá, yo estoy acá. No racionalmente, pero empieza a percibirlo. En ese momento en el que me estoy refiriendo, una criatura recién nacida únicamente tiene la noción de este ser físico. No tiene ninguna otra noción. Yo he sido padre de 5 hijos, 3 varones y 2 mujeres. He tenido ese milagro renovado de la vida en los brazos, los he amado profundamente. Me he admirado ante el milagro de la vida renovada, pues. Pero de la misma manera, por experiencia, te puedo decir que los bebés son los seres más egocéntricos del planeta. No dije egoístas en sentido negativo, egocéntricos. Es decir, que su yo es pequeñísimo, está atenido exclusivamente a lo físico. En esa etapa, ningún bebé es sensible a los sentimientos de compasión, tolerancia, benevolencia, piedad, misericordia, sacrificio o paciencia. Nada de eso hay ahí. Eso vendrá después. En esta etapa de la vida, lo único que hacen los bebés y lo único que se puede y debe esperar de ellos es lo único que saben hacer, es luchar para sobrevivir. Por eso comer, es decir, sacar adelante su ser físico. Por eso lo único que saben hacer los bebés en esa etapa es chillar y mamar. Ahora, ¿tú no conoces por ahí algún adulto que es lo único que sigue sabiendo hacer?
chillar y mamar. ¿Sí? ¿Qué puedes decir de un adulto que lo único que sabe hacer es chillar y mamar? Que tiene una conciencia inmadura, que es un inconsciente, que no es una persona madura. Conforme pasa el tiempo, la criatura consolida la noción de su yo físico y pasa a una segunda etapa, al nacimiento de la conciencia emocional o volitiva, el yo emocional, es decir, reconozco en mí emociones. Ahí es donde tiene sentido esa figurita que aparecía de Piaget, donde una criatura se tapa los ojos. ¿Por qué? Porque en un primer momento los seres pequeñitos piensan que lo que ellos sienten es lo que el mundo siente. No distinguen otras emociones. Cubrirse los ojos lo que viene a representar es esa etapa en que los niños, quienes son madres y padres lo saben, se tapan de repente con una sabanita, luego se destapan, ja, se ríen. Bueno, no nada más te están borrando, pues te están eliminando y luego te aparecen como si fuera magia. Es un poquito más profundo, eso no es tan sencillo. Lo que quiere decir es lo siguiente, que la sensibilidad o noción que las criaturas tienen del mundo funciona así. Si yo no te veo, tú no me ves. Es decir, que el mundo es como yo lo percibo. Es un poco, dicho sea con todo respeto, como las avestruces. Ya ves que dicen que las avestruces que esconden la cabeza en un agujero y creen que ya no las ves. Yo viví algún tiempo en Argentina y ahí hay unas especies de avestruces, ñandús, son parientes. Me tocó ir a una cacería fotográfica, por supuesto fotográfica, y yo siempre vi que corrían y corrían, nunca vi que fueran tan tarugas de esconder la cabeza y les llegaras desprevenidas. Pero todos alguna vez oímos la leyenda, bueno, dicho sea con el debido respeto y arriesgándome al error, lo que se dice, tal vez falsamente, de las avestruces, es decir, las criaturas en ese momento piensan así. El mundo siente como yo siento. Si yo no te veo, si yo te dejo de ver, tú me dejas de ver. Es decir, el mundo es como yo lo veo. ¿No conoces a algún adulto que piensa así? Por supuesto que sí. Es decir, sin ninguna posibilidad de empatía, de ponerme en tu lugar. ¿Te das cuenta por qué la noción del yo es absolutamente esencial? Es decir, tener un yo más incluyente. Bueno, pues cuando la criatura va creciendo y se aproxima a los 2 años, por supuesto, esa etapa cambia porque empieza a descubrir que en el mundo sí hay otras voluntades. Está la voluntad de su madre, el niño llora, quiere comer y la mamá le dice, espérate, y chillito. Hay otras voluntades. Desaparece, por así decirlo, el paraíso. ¿Por qué? Porque la criatura encuentra lo que en ciertas literaturas llaman el terrible dos. ¿Cuál es el terrible dos? Que en este mundo hay otros. Hay otras voluntades. Y entonces se experimenta quizá por primera vez que toda forma de crecimiento puede implicar también una forma de dolor. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento hay que decirle adiós a algo. No necesariamente dolor, pero puede implicarlo en algunos casos. Fíjate, ¿por qué hay que decirle adiós a algo? Cuando tú fuiste pequeña o pequeño, ojalá hayas tenido la fortuna de que tus padres te
te hayan podido regalar en Navidad, en fin de año, cumpleaños, algún juguetito, una muñeca, unos carritos, pelota, lo que sea. Y tú adoraste, tal vez, alguno de esos juguetes, soñaste con él. Pero un buen día, cuando creciste, quién sabe cuándo, se te olvidaron esos juguetes. Si un día llegas a casa de la abuela y ves uno de esos viejos juguetitos, a lo mejor le dices, ay, déjame que me lleve este, porque te trae un bonito recuerdo, te lo llevas a tu casa para ponerlo en una vitrina. Eso sería normal. Lo que estaría un poco raro es que te llevaras la muñequita o el carrito para estar jugando en la oficina. ¿Por qué? Porque esa etapa quedó atrás. Puedes tenerle aprecio, pero pasó. Cuando en lugar de eso nos estancamos y queremos trascender, ir muy lejos, pero llevándonos siempre a cuestas hasta la jaula del perico, no vas a crecer. ¿Qué es lo que se necesita? Pues asumir que cada etapa implica de alguna manera trascender otras cosas, que hay que decirle adiós a algo, porque si no, es igual que empezar a babear aquí en la vida. ¿Es normal que los seres humanos babeen? Sí, cuando son bebés. Por eso se les compra babero, es normal. Pero no es normal que lo haga un adulto. Por eso cuando un adulto no está expresando la etapa que corresponde a su desarrollo, le dicen, pues es un baboso. ¿Por qué? Porque estás aludiendo a que el individuo no crece. Esa es la historia. Bueno, cuando no se trascienden estas dos primeras etapas, el descubrimiento del yo físico y el descubrimiento del yo emocional, se presentan patologías. La primera de ellas es la más fuerte de todas, por supuesto, la voy a llamar genéricamente, estas cosas tienen una clasificación detalladísima, pero digo lo esencial, es lo que se conoce como psicosis, antes con lenguaje todavía más simplificado, inclusive agresivo, nos suena hoy, sería lo que llamaríamos locura, simple y llanamente, demencia, el psicótico. Por supuesto, esto no se debe nada más a que no sacó el yo, pueden ser razones fisiológicas, ambientales, culturales, mil factores, pero el efecto, lo que realmente ocurre es que el psicótico salta constantemente fuera de su cuerpo y también los objetos que le rodean se confunden con él. Vive un mundo que no definió la frontera, porque este descentramiento del yo consiste en discriminar, distinguir y luego integrar, pero en otro nivel. Aquí las barreras están difuminadas, por lo tanto las personas viven en un mundo de alucinaciones. Y cuando no se trasciende el mundo de no se pasa a un yo emocional propio, ahí la patología, cuando menos la más característica que te puedo describir, se denomina patología borderline o de límites. Es de límites, pero se conoce más normalmente en la literatura especializada como borderline, que es lo mismo. Y tiene dos vertientes, dos expresiones. Una se podría decir que es una versión inundada y la otra inundante. La inundada es cuando una persona no se puede separar de las emociones del conjunto y siempre es arrastrado por las emociones de los demás. Es como si estás en un estadio de fútbol y te dicen, ahí viene la ola, y te levantas, te sientes padrísimo y todo. Bueno, eso está bien. El problema es si te pasas la vida haciendo la ola, pues. Es decir, nunca sabiendo qué es lo que tú verdaderamente quieres. Haz de cuenta que te dice alguien que te quiere, te invito al cine, ¿quieres ir? Me da igual. Bueno, si quieres, vamos a comer o a cenar, me da igual. O nos quedamos aquí, me da igual. Bueno, está bien, porque eres una persona muy tolerante. Pero si siempre contestas igual, cuidado.
porque también tienes derecho y debes reconocer y expresar tus propias emociones. Ahora, esta no es la versión más grave. ¿Cuál es la más grave? La inundante, que es la patología, esa borderline, que tienen, a veces por mi trabajo, me doy a la tarea de leer algunos de los reportes psicológicos de algunos de estos delincuentes, entre los más torvos y autores de los crímenes más horrendos, estos torturadores, mutiladores, mochaorejas, mochadedos y criminales espantosos. Una de las patologías que tienen es borderline, inundante. Para decirlo simplificadamente, a una persona de estas podría decírsele: oiga, ¿y usted no sabe que a esa persona le duele? Sí, pero me vale. Esa expresión horrenda que tenemos a veces. Sí, pero me vale. Es decir, no le importa, no tiene esa capacidad de empatía. Y hay que decirlo, no exclusivamente, pero una de las causas o de los orígenes de que se presente en una persona este tipo de patología es la falta de afecto con los hijos, la ternura con los hijos, que incluye el trato corporal, el contacto corporal, el apapacho, el besito, la caricia. Es muy, muy importante. Entonces son dos patologías. Y luego todavía quiero mencionarte, antes de hacer la pausa, pero es ya muy breve el tiempo que me toma, otro descentramiento de la conciencia, uno más. ¿Cuál es en este caso? Es el paso del mundo mágico al mundo mítico. Este ha sido el capítulo de hoy del curso taller Conciencia, Valores y Actitud de Servicio, impartido por el doctor Ignacio Ovalle. Los invitamos a que nos llame al 842-3500 con LADA 228 si está interesado en adquirir el curso completo en DVD o bien para darnos a conocer sus comentarios. Mi nombre es Eduardo Bonilla y hasta la próxima.